Hoy vamos a hablar de algo, una palabra que en sí misma es grave: amargura. Alguien, no levante la mano, no quiero que nadie se exhiba. ¿Alguien considera que es preso de la amargura? ¿Se considera una persona amarga, ácida, agria? De esos que para hablarles tienes que emplear así como pinzas, porque si no, ¿verdad?, son de mecha corta, ¿verdad? ¿Alguien es mecha corta? Bueno, pero esto va más allá de un dicho, y le voy a pedir que me acompañe al libro de los Hebreos. Hebreos 12, capítulo 12, en el versículo 14. Estoy leyendo la versión de Reina Valera actualizada. Tiene una forma de expresión un poquito más clara. Usted acompáñeme en la versión que tenga. ¿Ya la tiene? Dice: procuren la paz con todos. ¿Con cuántos? Todos. ¿Y todos cuántos son? Todos. ¿El que está a su alrededor? ¿Y el que no está? También. ¿Y la santidad? ¿La santidad es personal? Sí. La paz se procura para con todos. Pero la santidad, ¿quién la procura? Uno mismo. ¿Qué es la santidad? El vivir conforme a la voluntad de Dios, apartado de lo que Dios nos apartó. Eso significa ser santo, apartado. Apartado por Dios, apartado de Dios, apartado del mundo y apartado para servir a Dios. Vivimos en santidad, apartados por Él. Porque por eso dice: y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Sabía usted que el pecado nos evita acercarnos a Dios? Hace una cima, hace un espacio, un abismo entre el Señor y nosotros. Y la falta de santidad, la carencia de santidad, que equivale a pecar, nos evita tener esa comunión con el Señor. Y ahora dice, en el versículo 15, miren bien que ninguno es nadie. Deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Quién quiere dejar de alcanzar la gracia? ¿Quién quiere que la gracia de Dios se aleje de él? Pues nadie. Porque dice que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo. ¿Ya se fijó qué es lo que puede causar estorbo para acercarse a Dios, para tener santidad? Bueno, dice que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y por ella todavía muchos sean contaminados. O sea, la amargura no solamente afecta al que la tiene, sino que es contagiosa. Pero ahora sí que vamos por partes, para poder entender bien este mensaje. ¿Cuántos saben qué es una raíz? Yo creo que todos. Botánicamente hablando, es la parte oculta de una planta al crecer, porque crece en sentido contrario. ¿Ya se dio cuenta? La planta crece hacia arriba y la raíz crece en sentido contrario a la misma. ¿Por qué? Porque su función es tomar de la tierra su esencia vital que permite el crecimiento y desarrollo a esa planta. O sea, la raíz toma de la tierra lo que necesita para que crezca la planta. En esa analogía vamos a tomar para nuestra enseñanza. Etimológicamente, la palabra raíz también significa orden. Y es usada como una analogía de arraigo, como echar raíces. ¿Usted sabe lo que es estar arraigado a algo o echar raíces? ¿Cuántos han echado raíces en León sin ser de León? O en México incluso, ¿verdad? Aquí yo creo que hay personas que vienen de otros estados, incluso de otros países, que de repente echaron raíces. ¿Por qué echaron raíces? Porque empezaron a tomar de la tierra nutrientes que les permitieron empezar a desarrollarse y crecer, se sintieron bien, fortalecidos y se arraigaron. Eso es una raíz. Bueno,
También raíz significa o se define como principio o motivo de algo, algo que motiva. Como todo, hay raíces buenas y hay raíces malas, ¿verdad? Es decir, hay bases buenas, fundamentos buenos y bases malas. Y precisamente son las que estas finalmente dan evidencia del fruto. De acuerdo a la raíz, de acuerdo a lo que come, va a ser el fruto. Y esto significa una condición, un carácter o unas intenciones, ya viéndolo desde el punto de vista humano. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en la parábola del sembrador, que habla de raíces, de tierra, de crecimiento, como una analogía del corazón humano, de su condición, de sus intenciones. Y por ejemplo, cuando la semilla se siembra en tierra dura con piedras, ¿verdad? No alcanza a echar raíces, se seca, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no alcanzó la plenitud, el tener una tierra de la cual obtener un buen alimento para poder crecer. Ahora, en el pasaje que leímos, la Escritura habla de raíces de amargura. ¿Qué es? El arraigo en el corazón de sentimientos nocivos que dañan. ¿Como cuáles? Los celos, la envidia, la codicia, el rencor, la falta de perdón, la ingratitud, la falta de contentamiento, ¿verdad? No estar conforme con lo que Dios nos da o con lo que tienen en su entorno. Y todo eso va provocando un problema en el corazón. Frutos amargos que generan un disgusto continuo en esa persona. También generan reacciones violentas. Aquí ya vamos a empezar a analizar qué puede producirme en mí lo que a veces yo digo, no, es que yo no tengo amargura. Estamos aprendiendo. Y quizás alguien que dice, no, pues si yo soy tan dulce como un ate de guayaba. Sí, pero ¿de dónde la sacaron, verdad? Frutos amargos que generan esto, violencia, y esto afecta al portador de esa amargura y termina contaminando a todos los que comparten su entorno. En el griego antiguo, que fue el idioma en el que se tradujo el Nuevo Testamento, la palabra amargura proviene de una raíz que significa, o de una etimología que significa punzar. Amargura es punzar, punzante. En la raíz hebrea da la idea de algo pesado, de algo fuerte. De ahí que etimológicamente la amargura es fuerte, pesada y punzante, hasta lo más profundo del corazón. Ese es el riesgo de tener amargura. La amargura lleva a la persona a acrecentar las circunstancias, por ejemplo. Incluso a imaginar o inventar ofensas que no recibió. Es que me dijiste así. Es que tú pensaste, hasta tú pensaste. Concebir situaciones, palabras o actitudes que no sucedieron. ¿Conoce a alguien así? Que de repente se inventa situaciones para justificar un hecho. Y cuando la amargura echa raíces, se puede convertir en una penosa forma de vida. Una persona con amargura no vive tranquila. Por eso primero dijeron, busca la paz. Pero alguien con amargura, ¿usted cree que puede procurar la paz? Si no la tiene, ¿verdad? Es una forma de vida muy, muy lamentable, muy triste, porque va acompañada primero de autocompasión. El que se amarga se autocompadece porque se considera víctima. Sentimientos nocivos, decía yo al principio, ¿como qué? Como el rencor, la venganza, la envidia, la calumnia, la paranoia. Tienen un espíritu de persecución, de que siempre alguien los está agrediendo. Provocan chismes, intrigas, enojo, hasta cinismo. Bueno, así soy yo. Así soy yo. ¿Conoce a alguien así? Bueno, nada más. De esos que dicen, así me hizo Dios. Qué descaro, Dios no hace porquerías.
Dios no te hizo así. La amargura es resultado de sentimientos distorsionados, mis hermanos, fundamentados principalmente en la falta de perdón, en la falta de reconocer nuestra propia condición. Y eso es común en quienes no conocen la gracia de Dios. Fíjese a dónde estoy llevando este plano de la amargura. A los que no conocen la gracia de Dios, y por eso son muy difíciles de desarraigar en alguien que no conoce la gracia. ¿Usted conoce la gracia? ¿La ha disfrutado? Pero la amargura lleva a alguien a sentirse siempre ofendido y considera invariablemente que la culpa es de la otra o del otro, nunca de él, aunque sea verdad, ¿verdad? Ahora, vamos a considerar que sí, la culpa la tuvo otra persona, pero quien tiene amargura siempre está pensando que son los demás los que se deben arrepentir y pedirle perdón, pedirle disculpas, porque él siempre es la víctima. Hay una historia en el libro de Ruth, no vamos a estar estudiando este libro, pero en Ruth capítulo 1, el contexto es una familia que sale, la familia de Noemí, su esposo, sus hijos con sus esposas. Había hambruna en la región donde vivían, en esa región de Belén. Ellos salen por esa situación de buscar nuevos horizontes. ¿Y qué sucede? Se muere el esposo de Noemí, se mueren los esposos de las nueras y quedan 3 mujeres viudas, ¿verdad? Ahora, cuando ella opta por regresar a su tierra, la gente empieza a reconocerla y le dicen: mira, ya regresó Noemí, ¿qué acaso ya no es Noemí? Y dice Ruth 1:20, y ella respondió: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara. ¿Sabe qué significa Mara? Amarga, amargosa, amargura. Dice: ciertamente grande es la amargura que me ha hecho vivir el Todopoderoso. Ya empezó a echarle la culpa a alguien. Dice: yo me fui llena, pero el Señor me ha hecho volver vacía. ¿Por qué pues me llama Noemí? Ya que el Señor me ha afligido y el Todopoderoso me ha abatido. Se pierde hasta la perspectiva. Ella no salió llena. Se está refiriendo quizás al hecho de llevar familia, pero ellos iban totalmente desamparados, o sea, iban en busca de otros tipos de horizontes, y eso hizo que la desgracia llegara a su vida. Y esa es otra historia que algún día comentaremos. Pero ella incluso pierde esa perspectiva. Pero mire, quien conoce y ha experimentado la gracia de Dios, o sea, un cristiano, sabe que cuando comete un pecado se debe arrepentir. ¿Cierto o no? ¿Usted sabe que cuando se peca se debe arrepentir? Sí. Ahora, ¿sabía usted que la amargura es un pecado? A veces nosotros pensamos que solamente es un sentimiento. No, mis hermanos. Y vamos a ver por qué. Sin embargo, hay creyentes que no sienten culpa por el pecado de haberse amargado, aunque sea injustificadamente, porque no lo han considerado como tal. Y esto sucede cuando la percepción de ser víctima es más fuerte al deber cristiano de perdonar. Y es cuando la amargura es muy fácil de justificar. Y esa justificación los lleva a hacerse más amargo. De tal manera que si alguien, por amor, con sabiduría, con dominio propio, con mansedumbre y con mucho valor, se acerca a una persona que sabe que es amarga, que sabe que puede reaccionar mal, y le anima, le exhorta un poquito a que cambie su actitud, así como decirle: mira, ¿no consideras que tú estás actuando mal, que ya estás actuando con amargura, estás guardando cosas en tu corazón? Y tú sabes que eso es pecado delante de Dios. Estoy hablando como hablarle al cristiano. A lo mejor le estoy hablando a algunos de ustedes. ¿Por qué no recapacitas tu actitud? Y en esta meditación, pues reconoces ese pecado, te arrepientes, te pones a cuentas con Dios para que encuentres la paz. Y de ahí puedas llevar a pedir perdón a los que has ofendido o perdonar al que te ofendió. ¿Usted cree que es un buen consejo?
Dicho con esa forma, bueno, si alguien lo recibe como consejo, tómelo. Pero, ¿qué puedes esperar de una persona con amargura? Por eso decía que alguien que obra en esta forma tiene que tener también mucho valor, porque puede esperar una reacción. A mí me toca a veces lidiar con esas circunstancias, pero no puedo dejar de decir el consejo de Dios. Y se me enojan. Y bueno, ya no les digo qué ha pasado. Pero algunos ni siquiera quieren volver a verlo a uno, porque piensan que se está uno metiendo en su vida, que les está agrediendo, y lo único que está haciendo uno es tratarles de dar paz. Bueno, de esa persona se puede esperar cualquier reacción, desde el enojo, el insulto, hasta perder una amistad, solo por haberle aconsejado que tenga paz, que quite la amargura de su vida. ¿Por qué? Porque son personas que no reciben opinión, no aceptan consejo, creen que siempre tienen la razón y que todos están en su contra. Tú lo dices porque también tú eres igual que los demás. ¿Sí se está imaginando a alguien o se está identificando? Pero aquí vamos a una parte, vamos a pensar que la persona reacciona bien. Si esta persona a la cual se le exhorta, sea tu amigo, alguien de la familia o un hermano en la fe, si reconoce su condición, se arrepiente, ¿qué cree que va a pasar? Su vida va a cambiar. Automáticamente su vida va a cambiar. La paz va a llegar a su corazón, se va a quitar una terrible losa. Y en el caso de un creyente, ¿qué cree que va a poder hacer? Gozar de la paz para con todos y poder buscar la santidad delante de Dios, porque sabe que eso es lo que necesita. Esa es una buena noticia. ¿Sabe usted lo que dijo el apóstol Santiago a quienes tienen esa actitud de reconciliadores? Dice Santiago 5:19, se lo voy a leer si quiere anotar. Dice: hermanos míos, si alguno entre ustedes es engañado, o sea, si alguno de ustedes ha caído en un pecado, desviándose de la verdad, y otro le hace volver, sepan que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará su vida de la muerte y cubrirá una multitud de pecados. O sea, lo va a llevar a reconciliarse con Dios. Y yo sé que también aquí hay muchos reconciliadores que a lo mejor han sufrido esas reacciones hirientes, despectivas. ¿Por qué te metes en mi vida? Pero mis hermanos, creo que si queremos el bien para los demás, no podemos dejar de dar siempre el consejo de Dios. Y quien tiene un espíritu amargo se imposibilita a sí mismo a entender los propósitos que Dios tiene para su vida, o para reaccionar bien en determinadas situaciones que lo pueden sobrepasar, como una pérdida, una enfermedad, escasez. Imagínese si a ese carácter amargo usted le suma las inclemencias, las calamidades, las circunstancias difíciles. Por eso vemos a veces reacciones terribles que llegan a llevar a las personas a estados depresivos, a situaciones mucho más graves y tomar decisiones peores. Un ejemplo en la Biblia es Job, pero es un ejemplo para que lo aprendamos, cómo se reacciona ante las circunstancias. Job, usted conoce la historia. Él no tenía la menor idea de las pruebas a las que iba a ser sometido. Él no tenía nada, o sea, en su mente no pasaba. ¿Quién de nosotros tiene la idea de que le va a pasar algo grave? Nadie. Como tampoco tienes la idea de que te va a pasar algo muy bueno, tampoco, ¿verdad? Sin embargo, Job, al no permitir ningún sentimiento que estorbara en su corazón entender la voluntad de Dios, esto le permitió, primero, honrar a Dios y salir aprobado, sin sombra de amargura en él. Nada ensombreció su fe. En Job 1:1, acompáñeme. Dice: en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Y mire las características de este hombre. Era un hombre recto, que amaba a Dios, honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Usted puede decir, pues era un pan, ¿verdad que así decimos de esas personas? O sea, como que no se merecía que le pasara nada. Pero bueno,
Las situaciones llegaron. Dios las permitió con un propósito. Y usted sabe lo que representó esto, perderlo todo. En una serie de eventos, llega un criado y le dice, ¿sabes qué? Todo tu ganado, todas tus cosas se las robaron. Te han despojado de todo. Mataron a tus siervos, mataron a tus empleados. Te quedaste sin nada. Hasta finalmente llega un siervo y ¿sabes qué? Tus hijos, 7, todos son muertos. Han fallecido. Leamos el capítulo 1, adelantito en el versículo 20. Entonces Job se levantó. Vea la actitud de un hombre que entendía los propósitos de Dios. Y se rasgó las vestiduras, se rapó la cabeza en señal de luto. Esto era una costumbre de aquella época en señal precisamente de duelo. Dice, y con el rostro en tierra, ¿qué hizo? Adoró al Señor. Qué tremendo, mi hermano. Ninguno nos podríamos imaginar el dolor de Job y ninguno podríamos decir yo haría lo mismo, mejor ni decirlo. El Señor sabe de qué manera nos prueba cada uno de nosotros y a veces nosotros con un dolor de estómago ya estamos temblando, ya estamos clamando, ya estamos abajo de la tierra. Mientras decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré al sepulcro. El Señor me dio, el Señor me quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Dice, y en todo esto Job no pecó ni le atribuyó al Señor ninguna mala intención. O sea, no pensó mal de Dios. Sin embargo, el espíritu de amargura, además de hacer de la persona a alguien intolerante en toda circunstancia, contamina a otros. De ahí el énfasis de la exhortación. Miren que ninguno deje de alcanzar la gracia. Ese es el consejo. Pero para que eso suceda, ninguna raíz de amargura brote en tu corazón que te estorbe. Y mucho menos que por ella otros sean contaminados. Porque la amargura nunca se queda sola, mis hermanos. Siempre busca a quien compartirle su hiel. Es un pecado contaminante, contagioso. No se ve, pero ahí está. Y en cualquier momento surge. Y quien es portador de este mal, si no lo detiene a tiempo, puede llegar a contaminar todo su entorno, su familia, su trabajo, sus actividades, su iglesia. Cada paso que da, cada actitud que tiene, a donde camine, algo va a manifestar esa amargura. ¿Y usted sabe que la amargura cierra puertas? Un mal carácter, una mala actitud. Bueno, durante la celebración de la Pascua se ordenó al pueblo de Israel comer hierbas amargas en toda esta cena, entre otras cosas, palásimo, el cordero. ¿Sabía usted por qué se tomaban las hierbas amargas? Con vinagre, muy ácido, en recuerdo, solamente en recuerdo de la opresión, de la esclavitud en Egipto, de la que fueron libertados. Cuando el Señor les extendió la misericordia, les dio libertad. Solamente un recuerdo, mis hermanos, sin rencor, ni deseos de venganza o de regresar a esa terrible condición. No se trataba de volverse a molestar por lo que sucedió. Sin embargo, ¿cuántos, aún recibiendo la misericordia de Dios a través de su perdón, el Señor te trajo a su luz admirable con lazos de amor, mi hermano? Él te encontró, Él te buscó y no han sido capaces de perdonar, no han sido capaces de olvidar, de limpiar su corazón, de tener paz y solamente recordar desde dónde me trajo el Señor. Bendito sea el nombre del Señor porque me trajo a este punto, me ha libertado, me ha quitado el oprobio. Pero no,
Alguien amargo conserva rencores, conserva malos deseos en contra de quien en el pasado le llegaron a ofender o dañar y siguen resentidos. No se dan cuenta de su presente y de su futuro glorioso. No se dan cuenta que su pasado fue perdonado y conservan en el corazón vestigios que aún les pueden hacer regresar a esas cosas, decepcionados por lo que no han reconocido tienen hoy. Por eso la necesidad de sacar desde abajo las raíces de amargura, porque ya sabemos lo que esto representa. ¿De dónde va a tomar la raíz? De la tierra, de tu corazón, de lo que hay en tu corazón, del tesoro de tu corazón, de la abundancia de tu corazón. Habla la boca, se va a manifestar lo que está ahí, mi hermano. Mire, cuando en un huerto, en un cultivo, es invadido por hierbas malas, les comentaba ayer que yo sé de eso porque todos saben, bueno, yo les he comentado, a mi esposa le fascinan las plantas, ¿verdad? En la casa de ustedes, aunque no quepamos nosotros, las plantas sí, ¿verdad? Y hay de aquel que la ose hasta con pasar por un lado, ¿verdad? Ya moviste la plantita, ¿verdad? Y si me llegan a ver nervioso y así oprimido es por las plantas. No, no es. ¿Pero a qué me refiero? Mire, cuando crece la hierba mala, hasta en una macetita se dan, ¿verdad? No se limpian cortando solamente la parte superior de la plantita, ¿no? Se debe extraer desde la raíz por completo. ¿Sí sabían eso, no? ¿Por qué? Una pequeña raíz, mire, a veces aunque no esté enraizada, o sea, que no esté, el solo hecho que se quede ahí, por muy pequeño que sea, hace que aparezcan nuevos brotes. Así es la naturaleza. El Señor hizo las cosas con mucha sabiduría. La vida se abre camino porque Dios se la dio. Entonces en esa hierbita mala tienes que ¿qué? Limpiar todo completo. El escritor de Hebreos, del libro de los Hebreos, está haciendo esa analogía, advirtiendo que la amargura, si no se arranca desde la raíz, ¿qué puede quedar? Bajo la superficie, algo. Ahí se va a quedar, alimentándose, fortaleciéndose, desarrollándose. Y usted ni cuenta se está dando. Y dice, yo estoy bien, yo estoy en paz, yo no guardo rencor, yo he perdonado, yo soy feliz, aleluya, gloria a Dios. Y canta contento. Y no lo dudo, en su mente está eso, en sus deseos está, su alma anhela esa paz. Pero usted dejó algo ahí. Y saldrá la luz cuando menos lo espera. Es como cuando usted tiene un closet de esos antiguos, lleno de cosas antiguas, que conserva del pasado. Algún día se acuerda y dice, te voy a enseñar unas fotos. Y sale usted con una piedra, ¿no? Así a cincel. Mira, no me entendieron la broma, ¿verdad? Bueno, pero también eso se hace con los recuerdos. Y sobre todo cuando recordamos cosas malas. ¿Usted sabe que es más fácil recordar lo malo que lo bueno? Haga usted 100 cosas buenas y todo el mundo le va a aplaudir. Haga usted una mala y todo el mundo es la que va a recordar. Bueno, cuando menos lo espera, también la raíz de amargura va a salir. Y la amargura hace que la persona pierda la perspectiva de sí mismo, pero también de Dios. Va a perder el piso. Volvamos al libro de Job. ¿Cuál fue la reacción de la esposa de Job? Mire, al igual que Job, perdió todo lo que más tenía, lo que más amaba. Sin embargo, ella ya no sufrió lo que Dios permitió que Satanás hiriera a Job en su cuerpo, ni lo que hicieron sus amigos, ni lo que hizo ella en Job. Vamos a Job 2:7. Dice Job 2, versículo 7.
Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta de sus pies hasta su coronilla. ¿Sabe lo que significa esto? Una sarna terrible desde la cabeza hasta los pies. Dice, tomaba un pedazo de tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de cenizas para poder calmarlo. A usted le pica un mosco y ya está poniendo el grito en el cielo. Ya se está poniendo 30 bloqueadores y ya está diciendo, ¡ay, mi piel! ¡Ay, mi roncha! Pero aquí lo más importante es lo que dice la mujer en el versículo 9. Entonces su mujer le dijo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Fíjese qué palabras. Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas. ¿Recibimos el bien de parte de Dios y no recibiremos también el mal? Dice, en todo esto Job no pecó con sus labios. O sea, no lo hizo cuando recibió las malas noticias y no lo hace cuando lo están escarneciendo. Y note la frase de Job, has hablado como hablaría una mujer insensata. O sea, como hablaría. ¿Por qué lo dijo de esa manera? Le está diciendo, estás hablando irracionalmente, como si no conocieras a Dios. La esposa de Job, bajo la aflicción que le produjo tanta calamidad, amargó su corazón de tal manera que perdió toda perspectiva de quién era Dios, de su poder, de su misericordia, de su justicia. No se dio cuenta que Dios estaba obrando. Es indudable que ella sabía la conducta de sus hijos. Su esposo hacía sacrificios todos los días por ellos, por si acaso hubiesen pecado en contra de Dios. Él seguramente le compartía a su esposa las maravillas del Señor y ella era testigo de su fe, de su integridad. Por eso le dice, aún conserva su integridad. O sea, ella sabía que Job era un hombre íntegro. Pero cuando llegó la aflicción, al perder su perspectiva de Dios, no entendió el propósito por lo que estaba sucediendo todo aquello. Así que dejándose caer en un estado de amargura, depresivo, perdió todo ánimo, esperanza, fe, y la amargura echó raíces en su corazón. ¿Qué se esperaba de una persona que había echado raíces, que no tenía nada a su alrededor que la hiciera ver las maravillas del Señor o su propósito? ¿Será esta la experiencia de miles de creyentes que al no estar afirmada su fe, y afirmar la fe es creerle a Dios, mis hermanos? Aquí es donde las cosas cambian con alguien que solamente tiene una religión, va a una congregación, tiene un pescadito en el coche, habla cristianés, declara, decreta y confiesa positivo, pero no tiene la menor idea de quién es Dios. No alcanzan a discernir, mis hermanos, el terreno espiritual tan peligroso que están pisando, porque cualquier cosa los baja de ánimo, los hace temblar, los desanima, y están viendo las circunstancias y no son capaces de pensar en su necesidad de crecer en la fe, conocer verdaderamente al Señor y tomar camino que verdaderamente les fortalezca, les haga crecer espiritualmente, echar raíces en tierra buena para que su desarrollo sea completo. Mire, por eso en el tiempo de la prueba, de la pérdida, permiten la amargura en su corazón. Y esto afecta todo, su familia, su entorno, y lo más grave, rompen su relación con Dios. Son de los que le reclaman a Dios. Otra situación común del por qué muchos cristianos se amargan es cuando se comparan. Cuando ven en la vida de otros la prosperidad o la situación que ellos no tienen. Esto es gravísimo. De ahí el riesgo de estas doctrinas de la prosperidad, que todo lo ponen en las cosas vanas, las cosas materiales, porque cuando no las obtienen se frustran.
Y lo que están haciendo es menospreciar la gracia y la voluntad de Dios en su propia vida. No hay conformidad, no hay contentamiento. Ah, pero tú eres hijo del rey, tú estás hecho para reinar, tú estás hecho para tener casas, tú estás hecho para tener éxito, tú estás hecho. ¿Usted cree que Dios nos hizo para eso? ¿O para honrarle a Él? Para vivir conforme a su palabra y establecer en nuestra vida el verdadero crecimiento espiritual que nos va a hacer llegar a entender los propósitos de Dios. Bueno, por eso les es muy fácil decir, cuando no obtienen lo que tanto han deseado y que hasta han orado hasta el cansancio: ay, ¿por qué a él y no a mí? ¿Se ha oído eso? ¿Por qué a él y no a mí? Pero eso es cuando están viendo bendiciones. No son capaces de alegrarse con su hermano. Hermano, gracias a Dios que pudiste obtener ese trabajo, ese ascenso. Gracias a Dios que te pudiste comprar tu bicicleta para que no te canses, que tuviste la oportunidad de comprarte un coche, que tienes casa, que tu hijo te recibió, que te alegras con él. No, no son capaces. Sin embargo, qué fácil es decir cuando las cosas no van bien o llega alguna situación que aflige: ahí sí, ¿por qué a mí y no a él? Ahí sí quieres endosar la aflicción. ¿Qué carácter tan vano? Y voy a decir una frase que hace 8 días escuché en la voz de un hermano que me impactó mucho. Mucho más difícil decir, ¿por qué a mí, cuando el Señor, por su gracia y bondad, me bendice tanto? Cuando ni lo esperaba. Ahí sí, ¿por qué a mí? Y me decía este hermano: yo sí le digo al Señor, ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí me llegan tantas bendiciones? ¿Por qué tanta gracia? ¿No eres capaz de decir al Señor, ¿por qué a mí, Señor? ¿Por qué volteaste los ojos a mí para bendecirme, para traerme tu luz admirable, para salvarme, para quitarme el castigo, para redimir mis pecados? ¿Por qué me sigues sosteniendo de esa manera? ¿Por qué a mí? Hay un caso en la Biblia hermoso. ¿Y por qué digo hermoso? Porque fue de alguien que a tiempo se dio cuenta de su condición. Y acompáñenme al Salmo 73, por favor. Este salmo fue escrito por un hombre de Dios, un sacerdote, un adorador llamado Asaf. Hay muchos otros salmos en este libro, preciosos todos, como toda la palabra de Dios. Y dice el Salmo 73, capítulo 73, versículo 2: en cuanto a mí, por poco se deslizaron mis pies. Mire, ese por poco es fantástico. Qué bueno que se dio cuenta. Dice, casi resbalaron mis pasos, pero vea por qué. Porque tuve envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de los impíos. ¿Qué tenía envidia? De las cosas materiales. Pues no hay para ellos dolores de muerte, más bien es robusto su cuerpo. No sufren las congojas humanas, ni son afligidos como otros hombres. Él incluso veía eso. Mire, existen muchos malos sentimientos, pecados. Vamos a hablar ahora de pecado, que anteceden a la amargura. Y entre los más comunes y peligrosos están precisamente la codicia y la envidia. Y qué lamentable que esta codicia y esta envidia sea a veces hasta entre ministros de la fe, que se llaman predicadores, que están tratando de competir entre ellos mismos y buscan en el mundo lo que no saben pedirle a Dios, lo que no saben buscar de parte de Dios. La codicia y la envidia ciegan el entendimiento del hombre. Y en el mundo hay una desviada, una muy errónea percepción de lo que es la verdadera prosperidad. Por eso se sigue cuando no se reconoce cuál es la verdadera. Es algo que norma el corazón y la conducta de la sociedad. Todos buscan siempre alcanzar, tener, obtener, disfrutar, poseer, hasta saciar un corazón insaciable, porque son inconformes. Nunca se sacian. El sacerdote Asaf, este hombre de Dios, miró hacia afuera y su corazón le traicionó.
¿Por qué cree que le traicionó? Porque el corazón es traidor, es perverso, es engañoso. El Señor lo conoce, pero nosotros no. Y nos dejamos engañar por ese corazón. El corazón nos dice, tú estás bien. El Señor te dice, no te equivoques. El corazón dice, yo estoy decidiendo bien. El Señor te dice, cuidado. Asaf, su corazón le empezó a traicionar y comenzó envidiando, codiciando lo que todos buscaban, ¿verdad? Lo que todos buscaban, riquezas, como los insensatos, dice también en una de las traducciones que usted tiene. Gente impía que menospreciaba al Señor, que buscaba las cosas materiales. Y cuando en su corazón la amargura empezó a echar raíces, aún hasta se imaginaba que esos ricos malvados y arrogantes no sufrían. Siempre los veía viajando, comiendo, los veía robustos, los veía felices. Pero el Señor le hizo ver cuál era el destino final, fatal, de alguien así. Y es lamentable ver cristianos codiciando lo que hay en el mundo, buscando afanosamente aquello que seguramente hasta les apartará del camino. Y es más grave ver ministros induciendo a los creyentes a buscar las cosas del mundo. ¿Para qué quieres las cosas del mundo que te pueden apartar del camino de Dios? Hay quienes incluso están envidiando a hermanos en la fe que a través de su trabajo el Señor los ha prosperado, los ha bendecido. ¿Por qué a Él y no a mí? En el versículo 21 de este Salmo 73 viene una parte importantísima. Dice, de veras se amargaba mi corazón y en mi interior sentía punzadas. ¿Se acuerda que la amargura significa punzar? O sea, estaba sintiendo que su corazón era desgarrado. ¿Por qué? Por esa amargura que estaba comenzando a nacer. Dice, pues yo era ignorante y no entendía. O sea, la amargura, el pecado, ¿qué hace? Ciega. No es que no supiera, es que estaba ignorando la palabra de Dios y no entendía ahora lo que estaba pasando, pero empezó a recapacitar. Dice, yo era como un animal delante de ti, le dice al Señor. ¿Sí leyó eso? Dice, yo era como una bestia, dice por ahí. Y que conste que no estoy diciendo a nadie bestia, lo dice la Biblia. Dice, con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf entendió. Y eso es lo que el Señor quiere que ahora muchos hagamos. La respuesta de Asaf a sí mismo, cuando reconoció el riesgo de seguirse deslizando en esos sentimientos, le permitió arrancar de raíz ese brote de amargura y recuperar su paz. ¿No siente hasta bonito esto, así de estarlo escuchando? Recuperó su paz. El arrepentimiento. Primero reconoció. El arrepentimiento le llevó a recobrar su confianza en Dios, la seguridad que siempre estuvo con él en medio de todo tiempo, momentos de duda, y en su corazón se afirmó la certeza del propósito final que Dios tenía para él. Dice, me llevará a la gloria, me recibirá. Asaf comenzaba a deslizarse, pero aquí hay algo bien importante. Él no minimizó lo que estaba sucediendo en el corazón, y ese es un peligro. Minimizar lo que comienza, porque lo ves pequeñito, así como ligeras punzadas. ¿Sabían ustedes que una ligera punzada en el cuerpo se puede convertir en un padecimiento grave? Bueno, él se dio cuenta que algo no estaba bien en su corazón, y en esa lucha consigo mismo, Dios lo llevó a ver su realidad y la de los impíos. No importaba todo lo que hubieran logrado, no importaba todo lo que hubieran obtenido del mundo, su final estaba predestinado también. Minimizar un pecado, mis hermanos, en este caso la amargura, con todo lo que trae, mal carácter, ira, gritería, soberbia, todas esas son manifestaciones que tú te debes de dar cuenta, son punzadas, son avisos.
Y cuando el Espíritu Santo te está redarguyendo, te está confrontando y te está mostrando las consecuencias de esto que está sucediendo en tu corazón, quizás en este momento lo está haciendo. Cuando alguien lo rechaza, lo minimiza, solo indica que su deseo es justificarlo, seguir en el mismo camino, aunque sabe que está mal delante de Dios, aunque sabe que está ofendiéndolo, aunque sabe que está lastimando. Y las justificaciones llueven. Hay quienes se justifican diciendo, es que nadie me entiende, yo soy muy sensible. ¿Sí ha oído eso? Otros que dicen, es que estoy enfermo y no me entienden, estoy enfermo. Así como el alcoholismo que dicen ahora que es enfermedad. No es pecado, para el mundo no es pecado. Yo estoy enfermo, no soy alcohólico, necesito mi cucharada. Hay quien dice, no, si yo no tengo, no soy iracundo, no, es un enojo santo. ¿Sí han oído eso? Es un enojo santo. ¿De cuándo acá un pecado es santo? Como quien dice, tengo envidia de la buena. ¿De cuándo acá la envidia es buena? Todos están en mi contra. He sufrido tanto. Y hay quien les compra eso. Y no les hace ver el terreno tan peligroso que están pisando. Y dicen, yo solamente estoy resentido, pues es que he sufrido tanto, pero amargado para nada. Y están destilando miel. Digo, ¿y él? ¿Y él? Existe una relación muy íntima entre sentimientos heridos y amargura. Y te puedes confundir. Por eso muchos optan solamente por maquillar la situación. Se disculpan por alguna circunstancia, tratan de justificar su proceder, pero no dejan de ser soberbios, orgullosos y punzantes. Solamente maquillan. Otra manera de eludir la responsabilidad de admitir su amargura, es culpando a los demás. Culpando a las personas con las que llegan a tener un conflicto. Estuve yo recabando algunas frases célebres que he escuchado. Es que no sabes cómo me lo dijo. O sea, tú estás platicando con alguien y no, es que tú me lo dijiste de esta manera. Oye, es que yo nada más te comenté las cosas así. No, yo te conozco, yo veo tus intenciones. Tienen un espíritu grave. Bueno, sí, me enojé, pero solamente me desahogué por tantas veces que me has herido. ¿Han oído cosas así? Bueno, yo te perdono, pero tú me hiciste esto y esto. Eso no es perdonar, eso es ponerse a cuentas. Y hay otros que, aunque parezca imposible, porque es una blasfemia esto, hay quienes al culpar a Dios de los que les sucede llegan a decir, pues yo no puedo perdonar a Dios por lo que me sucedió. ¿También ha escuchado eso? Y se escucha mucho en esas iglesias de doctrinas frívolas. Otros son más magnánimos y dicen, ya perdoné a Dios. Es lamentable escuchar eso en la voz de un ministro enseñándolo y haciéndolo. Noemí pasó por esas circunstancias igualmente. La usanza, la costumbre en aquella época era que si moría un hombre y dejaba a su esposa, el hermano de ella podía tomarla por esposa y hacer descendencia para él. Pero ya Noemí no tenía más hijos. Y Noemí despidió a sus nueras. Y mire lo que les dice en Ruth 1:13, yo voy a leerlo. ¿Habrían de quedarse ustedes sin casar por causa de ellos? Dice, no, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes porque el Señor se ha puesto en mi contra. O sea, para ella era todo mayor. Estaba tan amargada contra Dios que hasta les dijo a sus nueras que tenía derecho a estar más amargada. Porque a ella le habían sucedido cosas mayores. Ahora, todo esto que acabo de hacer es una, si no introducción, si es un preámbulo
o una explicación de lo que es la amargura. ¿Sí se entendió lo que hace la amargura y los riesgos? Ahora quieren una buena noticia. Descanse ya, ya, ya. Se acabó. Ahora, pastor, bueno, sí, ya lo reconocí. ¿Ahora qué hago? Hay un antídoto de parte de Dios para el corazón que guarda rencor, resentimiento, que siempre está recordando aquello que pudo provocarle las amarguras. Es un antídoto que puede contrarrestar el veneno de la amargura, se llama perdón. ¿Y sabe que ejercer el perdón no es fácil? Hay medicinas que también son muy amargas, pero que son para nuestro bien. Y para muchos que no están acostumbrados a perdonar ni a pedir perdón, esta medicina le puede resultar amarga, quizás más amarga que la amargura que traen, pero la va a contrarrestar. ¿Sí me entiende? La va a, pues si es posible, la va a exterminar. Quizás alguno diga, pues yo la verdad nunca he tenido nada que ver con la amargura. O sea, habrá quien lo diga y yo le puedo creer. Pero mire, algún día podrá llegar el momento en que algo lo lleve a la tentación de guardar rencor, de difamar a alguien, de justificar actitudes prepotentes. Quizás a usted nunca le ha pasado. Usted siempre ha sido un pan de Dios. Pero podría ser. Por eso el consejo, ¿cuál es? Procure la paz con todos y la santidad, ¿verdad? La mejor manera de prevenir la amargura es buscando la paz y la santidad. ¿Y cómo es esto? Limpiando el corazón. Primero delante de Dios, para cambiar a un carácter apacible y ser santo. O sea, buscar la santidad, pase lo que pase. Porque ahora usted está con la capacidad, la posibilidad de hacerlo, su corazón está sano. Y como Asaf, reconocer que muchas veces llegamos a actuar como bestias. Y que tenemos que reconocerlo y tenemos que evitarlo para no seguir actuando de esa manera. Irracionalmente. Esa es la analogía, irracionalmente. De manera que cuando lleguen las situaciones que lastiman, las que pueden producir rencor, considerar que a pesar de que la otra persona pudiera llegar a tener la culpa, simplemente decir, yo decido perdonar y buscar la paz. Yo decido perdonar. Dígalo así, yo decido perdonar, porque es una decisión personal. ¿Qué dice Efesios 4:31? Vaya ahí, vamos a leerlo juntos. Efesios 4:31. Quítense de ustedes toda amargura. ¿Y por qué dice primero toda amargura? Porque la amargura contrae todo lo demás, lo conlleva. Enojo, ira, gritos, calumnias. Dice, junto con toda maldad, más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose los unos a los otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. Ese es nuestro ejemplo. ¿Usted fue perdonado por Cristo? ¿Será que usted siente que las ofensas que le ha hecho cualquier persona son mayores al sufrimiento de Jesucristo? No, ¿verdad? Pues cuando usted no quiere perdonar, le está diciendo al Señor, es que tú no sufriste como yo. Y eso es otra blasfemia. Y perdonar, mis hermanos, no es tolerar, no. No se trata de fingir que la ofensa no existió, o así como intentar pasarla por alto, no. Perdonar se traduce, la palabra perdonar, como mandar fuera, enviar fuera. ¿De dónde? Del corazón, sacarlo. En este caso, ¿qué? El rencor, el resentimiento o cualquier otra situación que pueda convertirse en una raíz de amargura. Está usted desarraigando esos sentimientos. Perdonar es dejar todo en las manos del Señor, incluida la justicia, el pago. Nuestro Señor Jesucristo dejó testimonio y ese testimonio nos da ejemplo de lo que el Espíritu Santo está formando en nosotros, el carácter de Cristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo?
Dice Primera de Pedro 2:22, Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño en su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. ¿A quién? Al Padre. Romanos 12:19, el consejo a la iglesia de parte del apóstol, de parte de Dios. Amados, no se vengan ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Usted cree que el Señor es justo para pagar cualquier deuda? Claro. ¿Por qué dice el Señor, mía es la venganza, yo daré el castigo, yo daré la respuesta? Porque si la quiere dar usted, se va usted a desequilibrar, o la va a minimizar y va a decir, bueno, pues no fue tan grave, está bien, ahí, ya déjalo. O va a decir, me la hiciste, me la pagas, me diste uno, ahí te van dos. Y Dios va a hacer justicia, un pago equilibrado a lo que la persona hizo. Perdonar no es simplemente olvidar, porque el rencor y el resentimiento, ¿qué cree? Tienen memoria y repiten en su mente, en su corazón, lo que se dijo, lo que sucedió. Y ahí está usted en la noche tratando de conciliar el sueño, recordando algo que sucedió y no, pero ¿por qué me lo hizo? Pero si me lo vuelvo a encontrar, ahora sí, yo voy a hacer, ya sé lo que voy a hacer, voy a agarrar un machete, voy a hacer esto, le voy a decir, y ya usted mató a alguien, ya se hizo homicida virtual, ya se lo surtió, ya lo insultó. ¿Y qué cree? Pecó delante de Dios, como el adulterio. Solo por codiciar a la mujer ajena, ya esto esté pecando delante de Dios. Igualmente con la violencia, igualmente con el resentimiento. De manera que esto es desecharlo, como los malos hábitos que se repiten de manera inconsciente. Porque cuando alguien de verdad ha perdonado, cada vez que llega ese incidente a la cabeza, a la memoria, de inmediato va a recordar, esta situación la dejé en las manos de Dios. Para mí es asunto terminado, forma parte del pasado. Bendito sea el Señor que me libró de esta carga. ¿No le parece que es mejor? Ese es el consejo. Sin embargo, hay otras cosas que abonan a no olvidar, y es la misma gente. Tú olvidas, tú perdonas, tú has cambiado tu actitud, tú has cambiado, el Señor ha cambiado tu corazón, pero hay quienes no. Y cuando tú vas y pides el perdón, cuando tú tratas de tener esa paz con esas personas, pues te pueden insultar, se pueden burlar de ti. Quizás tú mismo los contaminaste, tú fuiste el que los ofendiste, y a ellos les es fácil perdonar, pero tú haz tu parte. No se sorprenda si alguien que usted llegó a ofender o contaminar le rechaza, aunque usted ya lo haya perdonado. Usted está libre de toda amargura, haga lo que tiene que hacer y deje que Dios trate con la persona. Si es creyente o no es creyente, usted haga su parte. Porque el perdón no es como un recibo que se da después de que el confesor haya pagado, así como ya te perdoné, ya me pagaste, te perdono. No es un acto mecánico, mis hermanos. Perdonar es ejercer este perdón, es darlo aunque la persona no lo merezca según su criterio. De lo contrario, usted sigue guardando rencor. Aquí no es si se lo merece o no se lo merece. Aquí el que está limpiando el corazón, ¿quién es? Diga, yo. Y el perdón tiene que ser inmediato y continuo. Tiene que permanecer. Por eso la enseñanza de nuestro Señor de perdonar 70 veces 7. Perdonar hasta que se convierta en una norma de vida, para que su corazón se conserve sano. Y hay casos más difíciles para ejercer el perdón o para pedirlo, y es cuando pues las ofensas también fueron muchas, continuas, y esto sucede mucho en la familia, que es lo más lamentable, entre esposos que se hirieron, padres e hijos, amigos, familia en general. O sea, entre más cercana es la persona, más entrañable,
se siente más el dolor de la ofensa, ¿sí o no? Y ahí es donde es más difícil ejercer el perdón, tanto pidiéndolo como dándolo. Bueno, ahí es donde se tienen que quitar de tajo las raíces amargas. ¿Por qué? Porque de lo contrario no vas a poder encontrar la paz en tu hogar, ni darle la paz. Así que si hay aquí un esposo, una esposa, que tenga algo ahí en su corazón, no trate de decir, es que me hiciste. No, ya te perdoné. Perdóname. Papá, perdóname. Hijo, perdóname. No saque el closet. No saque una lista. Simplemente limpie su corazón. José, el hijo de Jacob, José el soñador, ¿se acuerda? Él fue vendido por sus hermanos como esclavo. Y a partir de ese evento experimentó situaciones que le agredieron de todas maneras, de todas formas, físicamente, moralmente, espiritualmente, materialmente. Sin embargo, su espíritu permaneció tan ligado al Señor que jamás hubo una sola raíz de amargura en su corazón. Nada le evitó continuar su camino de la fe. De tal manera que comprendió el propósito de Dios al permitir todo aquel sufrimiento. ¿Cuál sufrimiento? Desde el desprecio de sus hermanos, ser separado de su padre, ser esclavo, ser difamado, encarcelado, olvidado. Y cuando fue puesto como administrador de Faraón en Egipto, segundo hombre más importante en ese país, jamás intentó vengarse de los que le hicieron daño, mis hermanos. Qué importante fue este paso de de José en su corazón. ¿Cuántos le hicieron daño? La esposa de Potifar, que lo intentó seducir y al no lograrlo lo difama. El mismo Potifar que sin indagar nada lo juzga injustamente y lo envía a la cárcel. El copero del rey que lo olvidó después de haber interpretado su sueño. Él pudo haber guardado rencor. Y lo más importante, sus hermanos que lo vendieron, que intentaron, incluso su deseo era asesinarlo. Pero su decisión de perdonar y de olvidar le permitieron entender hasta el propósito del Señor, de salvar a un pueblo, a su pueblo de la hambruna que se presentó en aquella región. Vaya conmigo a Génesis 45:4, por favor. Libro de Génesis 45, versículo 4. Dice: entonces José dijo a sus hermanos, aquí ya usted conoce la historia, solamente, y si la quiere conocer más, léala, pero ahorita vamos a ver este versículo. Dice: entonces dijo a sus hermanos, acérquense a mí por favor. Ellos se acercaron y él les dijo: yo soy José, su hermano, al que vendieron para Egipto. ¿Se imagina la cara de los hermanos? De repente así como, trágame tierra. Y dice él: ahora pues no se entristezcan ni les pese el haberme vendido acá, porque para preservación de vida me ha enviado Dios delante de ustedes. ¡Qué corazón! Los sufrimientos, las agresiones, las circunstancias adversas, cuando tú entiendes el propósito de Dios, mi hermano, vas a entender que fueron permitidas porque hay un propósito adelante. Hay un plan de Dios para bendecir no solamente tu vida, sino la de otros. Es negarte a ti mismo. Es poner tu vida por los demás. Es el carácter de Cristo. Mucho antes de este encuentro con sus hermanos, José tomó la decisión de perdonar y olvidar. Y en el nombre de sus hijos hay un testimonio de lo que había en su corazón para su familia. Regrese un poquito en el capítulo 41 de Génesis, por favor. Dice Génesis 41, capítulo 50, perdón, versículo 50. Antes del primer año de hambre, le nacieron a José 2 hijos, los cuales le dio a luz a Senat, hija de Potifera, sacerdote de On. José llamó el nombre del primogénito Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi sufrimiento y la casa de mi padre. Al segundo lo llamó Efraín, perdón, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. Manasés significa olvidar. Efraín significa doble fruto.
tú quieres fructificar, ¿qué crees que tienes que hacer? Perdonar y olvidar. Concluimos reconociendo entonces que para quitar toda raíz de amargura, rencor, sentimientos vanos, perdonar y pedir perdón es la única forma de enmendar faltas y ofensas y tener un corazón limpio. No podemos cambiar lo que sucedió, mis hermanos. No podemos dejar de haber dicho, dejar de haber hecho algo que pudo dañar, incluso de manera irreparable. Pero sí podemos pedir perdón. Sí podemos perdonar y sí podemos olvidar. De tal manera que ya ni el recuerdo lastime. Algo así como una herida profunda que sangró profusamente porque el accidente fue fatal. Se malatendió y se infectó, pero hubo un cuidado correcto, doloroso, hasta dejar la carne viva nuevamente, echar medicamentos que pudieron arder, lastimar, no sé, pero finalmente sanó, cicatrizó y solo queda una marca del recuerdo de aquel terrible evento, pero mire, por más que le haga, ni duele, ni sangra, y se puede olvidar. ¿Cómo está el corazón, mi hermano? ¿Cómo está su corazón en cuanto a esta área de guardar raíces amargas que incluso ni siquiera usted reconocía? O quizás alguien no las quiere reconocer, no lo sé. Hablábamos de diferentes reacciones. Yo espero que el consejo de Dios pueda hacer que su vida cambie en esta área también. Que pueda usted limpiar su corazón, cicatrizar las heridas, no solo las personales, sino las que usted le hizo a otra persona, y buscar la paz y la santidad, como Dios lo espera de nosotros. Acompáñame a orar si es tan amable. Si alguno reconoce en su vida raíces amargas, que quizás ni siquiera se había dado cuenta que las tenía, es el momento de arrancarlas. Es el momento de desarraigar. Es el momento de entregárselas al Señor. Si alguno ha caminado en ese rencor, en esa falta de perdón, equivocadamente, porque lo han engañado, porque lo han dirigido mal, es tiempo de cambiar. Es tiempo de hacer cosas distintas. Levantemos nuestros brazos al Señor y hagamos una oración. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra. Y en esta gratitud lo primero que queremos hacer, Señor, es pedirte perdón. Porque quizás hasta inconscientemente te hemos ofendido, porque hemos conservado raíces amargas en nuestro corazón. Hemos permitido que el rencor, el resentimiento, la duda, la ira, la soberbia llene el corazón. Y cada una de estas raíces ha ido profundizando de tal manera que no entiendo ahora mi proceder. No entiendo por qué reacciono de esta forma. Pero ahora tú has hablado a mi corazón. Y ahora yo sé que solamente tú eres el único que lo puedes limpiar. Limpia el corazón. Pero la decisión, hermanos, de limpiarlo es de ustedes. El Señor te lleva a la confrontación. El Señor te está convenciendo de un pecado. Y el Señor está abriéndote una ventana a la paz y a la santidad. De ti depende limpiar el corazón para que esa paz inunde tu vida y para que la santidad se convierta en un camino para ti. Gracias, Padre eterno, por tantas misericordias, por el consejo a tiempo, porque descubriste mi corazón, porque has atravesado mi alma y has expuesto aquello que estaba tan enraizado que ni siquiera yo lo veía. Pero ahora me doy cuenta que sí te he fallado, que sí he tenido rencor, que sí soy hiriente, que sí lastimo a los que me aman, que sí te ofendo a ti con muchas actitudes. Pero en este momento yo quiero limpiarme. Yo decido perdonar. Yo decido pedir perdón. Yo decido limpiar mi corazón delante de ti.
buscar la paz y buscar la santidad, porque te quiero ver, porque quiero estar contigo. No quiero perder mi relación, mi comunión, no quiero que nada estorbe, que todo esto siga caminando, Señor. Quiero crecer, quiero desarrollarme, quiero tomar de la buena tierra esa esencia que permita que mi espíritu se levante, se fortalezca. Dame crecimiento, Señor. Dame más de ti, Señor, de todo lo que representa tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los acompañe, mis hermanos. Más, ¿a quién tengo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti, porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. Porque fuera de ti nada deseo en la tierra. Eres tú la porción sobre mi corazón para siempre. No deseamos nada fuera de ti, Señor.
Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios le bendiga, hermano. Que tenga una buena semana. Si Dios permite, nos vemos el próximo domingo.